Muy buenos días y bienvenidos a otra edición del Consultorio Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Mi nombre es María José Rivera y en este espacio vamos a dialogar acerca de las principales consultas de la ciudadanía referente a temas legales que podrían ser de su interés. El día de hoy vamos a estar conversando acerca de reconocimiento de paternidad y pensión de alimentos y para ello contamos con la presencia de la doctora Talía Zúñiga Tataje, defensora pública de Lima Centro del Ministerio de Justicia. Buenos días, doctora, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Doctora, gracias por acompañarnos el día de hoy y a nuestros usuarios que nos están acompañando y se están conectando el día de hoy, vamos a comentarles brevemente cómo funciona nuestra dinámica. Este es un espacio habilitado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que ustedes a través del chat puedan dejar de manera dinámica y cercana sus dudas para que nosotros así podamos resolverlas de manera rápida y sencilla. Para ello, a medida que se van conectando, vamos a ir, doctora, dando los primeros alcances del tema de hoy. De acuerdo. Y para ello, preguntarle de qué trata el proceso legal de reconocimiento de paternidad. El proceso legal instaurado o que se ha formulado para hacer el reconocimiento legal de un menor se llama filiación. Este proceso de filiación está estructurado específicamente para que un menor de edad que no ha sido firmado en el Registro Nacional de Identidad, en el RENIEC, por su progenitor, pueda acceder a esta firma. El juez lo puede hacer de dos maneras. El juez obliga al demandado a que vaya, asista a firmar, y si no lo hace, ya existiendo un pronunciamiento, es decir, después de todo el proceso, el juez se subroga en esa función y él mismo hace la firma. Correcto, doctora. Entonces podemos comprender que es un proceso entonces judicial. Exacto. Perfecto. Entonces, para las personas que nos están acompañando el día de hoy, hoy nos encontramos en una nueva edición del Consultorio Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y estamos conversando acerca de el reconocimiento de paternidad y pensión de alimentos. Así que los invitamos a dejar sus comentarios, sus preguntas y, por supuesto, a compartir nuestra transmisión para que esta información pueda llegar a más personas. Doctora, ¿cuándo se debe realizar un proceso de reconocimiento de paternidad? El reconocimiento de paternidad como proceso judicial se debería iniciar una vez que la madre ha intentado, de forma verbal, solicitar al padre el reconocimiento, es decir, que vaya al RENIEC, al registro, para firmar al menor. Si es que estos pedidos no han sido atendidos, entonces lo que correspondería es iniciar la demanda judicial. Entonces, ante una negativa del presunto padre, entonces ahí es donde se inicia judicialmente. Recién, exacto. Y doctora, ¿hay mecanismos, por ejemplo, alternativos como lo puede ser la conciliación o vías notariales para el reconocimiento de paternidad? No, el reconocimiento de paternidad tiene que ser íntegramente voluntario, es decir, el padre tiene que acercarse, no necesita ni siquiera la presencia de la madre para realizar la firma en el registro. Si no lo hace de forma voluntaria, la única vía es a través de un proceso judicial. Perfecto, doctora. Justamente están empezando a llegar las preguntas. Hoy día estamos hablando acerca de reconocimiento de paternidad y pensión de alimentos, así que en unos breves momentos iniciamos leyendo los comentarios para seguir dando un poco este preámbulo que estábamos conversando. Doctora, ¿la prueba de ADN en los procesos de reconocimiento son obligatorias o el demandado puede oponerse? En la demanda de reconocimiento de paternidad de filiación, la prueba de ADN es la prueba reina, que significa que este es el único documento que va a acreditar la paternidad del demandado. Ahora, el demandado puede oponerse efectivamente, pero no puede oponerse a la realización de la prueba, sino oponerse a la demanda, indicando, por el contrario, que sí se va a someter a la prueba para demostrar que él no es el padre. ¿Qué pasa si el demandado no se somete a la prueba? Entonces el juez declara la paternidad. Se presume, entonces sí o sí, exacto. Idealmente es el demandado el interesado en que se practique la prueba, porque si no se va a declarar que es su hijo. Entonces si se hace, bueno, se hace la prueba y si no se hace la prueba, se presume entonces. Exacto. Correcto, doctora. Entonces continuamos con esta edición del día de hoy para seguir conversando, doctora, sobre el reconocimiento legal de paternidad que conlleva con ello muchas responsabilidades. ¿Cuáles son las principales obligaciones que tiene un padre al reconocer a un hijo? Al haberse declarado a través del proceso de filiación la paternidad sobre un menor, se inician todas las obligaciones propias de la patria potestad, es decir, la obligación a prestar alimentos, la obligación al cuidado del menor, el régimen de visitas que debe cumplir el padre, todos estos elementos propios de la patria potestad, es decir, que tiene cualquier padre biológico, son los que ahora van a recaer sobre el que ha sido sentenciado.
Correcto, doctora. Y entonces vamos a empezar con las preguntitas que nos están dejando por el chat y darles nuevamente la bienvenida a quienes nos están acompañando. Hoy día estamos en este espacio habilitado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para conversar con ustedes de cerca y, por supuesto, absolver sus dudas de manera directa. Doctora, nos comenta Irma, buen día. Yo hice mi denuncia de pensión de alimentos de mis menores desde el año pasado y hasta ahora no hay resultados. ¿Qué puede hacer allí? Cuando se presenta una demanda de pensión de alimentos, una de las circunstancias que hacen que el proceso no avance es la falta de notificación al demandado. Lo que se tiene que hacer en esos casos, cuando la notificación no llega por ser una dirección complicada, porque se devuelven las cédulas de notificación, se tiene que pedir que se notifique a través del correo electrónico o el WhatsApp, porque esto ya está habilitado en la ley para que pueda ser una forma más rápida de avanzar en los procesos de alimentos. Y como nos comentaba el usuario bueno, Irma nos estaba preguntando, si su caso no avanza, ¿qué mecanismos procesales tiene para poder impulsar su solicitud? Esto, a través de un escrito, a través de su abogado, se tendría que solicitar que se cumpla lo que está establecido en la norma, que ha sido modificada hace un par de años, donde se habilita la notificación por correo electrónico y por WhatsApp. Perfecto, son medios entonces habilitados ahora por la ley. Doctora, nos dicen, me han demandado por filiación y yo estoy seguro de ser el padre. ¿Qué puedo hacer? Si él está seguro, lo que debe hacer es aceptar, es decir, en la contestación que él presente a esta demanda, simplemente acepta la paternidad y se acerca. Ya no haría falta que se emita una sentencia. El juez ya no se va a pronunciar, sino simplemente se dejaría constancia del reconocimiento voluntario que ha hecho el demandado y a partir de ese momento se generaría la obligación de los alimentos y todas las otras obligaciones propias de la patria potestad. Que justamente estamos conversando acerca de las responsabilidades y como el tema de hoy también es pensión de alimentos, doctora, preguntarle, ¿es delito no brindar pensión de alimentos a los hijos? No, no es un delito porque justamente el derecho penal es la última ratio. Significa que es la última vía a la cual se debe acudir. Entonces, para esto el Estado ha generado este proceso de filiación de alimentos cuya sanción es precisamente el reconocimiento. Es decir, ya no habría la necesidad de que el derecho penal actúe en esos casos. Doctora, y paso a paso para las personas que nos están acompañando el día de hoy con este tema, ¿cómo solicito la pensión de alimentos? Para solicitar una pensión de alimentos lo que se debe tener es la partida de nacimiento del menor, es decir, el reconocimiento del menor en el Registro Nacional de Identidad, una relación de los gastos pormenorizada, de todos los gastos relacionados a alimentación, educación, vivienda, recreación, salud, y los comprobantes que lo acrediten. Ahora, si no se tienen los comprobantes, no hay inconveniente porque de la misma forma se puede presentar la demanda de tenencia porque ya se entiende que un menor de edad requiere del apoyo económico de sus padres, ¿no? Entiendo, doctora. Entonces vamos a seguir ahondando más en este tema en un momento y continuamos con las preguntitas. ¿Qué pasa si he firmado un hijo que no es mío pero me denuncia por alimentos? Esto es un tema interesante porque hay muchos casos en los que los hombres se acercan a la defensa pública, por ejemplo, indican que ellos sabían que el menor no era su hijo, lo firmaron, refieren como un favor, y luego, cuando son demandados, quieren ellos oponerse. Lamentablemente eso no funciona así. El Estado lo que va a proteger es al menor de edad. Es decir, si yo, adulto, conozco que este menor no es mi hijo y lo firmo, eso se entiende como una adopción de facto. Significa que yo asumo las responsabilidades porque conozco que este menor no es mi hijo. Ya no me puedo oponer a prestarle alimentos porque yo mismo acepté esa responsabilidad. Correcto, doctora. Entonces no hay vuelta atrás con ello. No. Correcto, importante precisarlo. Corina nos dice, buenos días, si el padre no va a RENIEC a poner la firma, ¿qué proceso seguiría? Si no va, se tiene que iniciar la demanda de filiación por paternidad extramatrimonial y los alimentos también como una adicional. Justamente, doctora, en esa línea, para las personas que nos acompañan y que podrían estar preguntándose, en la misma demanda de reconocimiento de paternidad, ¿puedo solicitar una pensión de alimentos o son dos procesos separados? No, en la misma demanda se solicita como algo accesorio el tema de los alimentos. Es decir, una vez declarada la paternidad judicialmente, el juez también se pronuncia en la misma sentencia por el monto de alimentos que corresponde al menor. Importante, doctora, porque con ello se puede ahorrar tiempos procesales y poder pedir todo de una. Exacto. Justamente aquí llegó una pregunta que señala, ¿qué se hace cuando señalan que es tu hijo y después de 20 años te dice que en realidad no era tu hijo? ¿Qué se puede hacer allí?
Una vez que ya han transcurrido 20 años, el menor de edad ya no es menor de edad, es decir, es un hijo. Lo que podría hacer esta persona, es decir, el hombre que ha sido engañado, entre comillas, es presentar una impugnación de paternidad. Ahora, el tema de la impugnación de paternidad no es tan sencillo porque se va a prevalecer el derecho de esta persona, este ciudadano, a su identidad. Ya se forjó una identidad y no va a poder ser pasible de ser retirado el apellido porque sería contrario a sus derechos. Pese al engaño que puede haber hecho la madre en contra del padre, es el derecho de la persona a su identidad lo que va a primar. Y en esos casos, doctora, considerando ese proceso que nos indica, un padre que en realidad le mintieron en este proceso, ¿podría solicitar una indemnización a la madre? Sí, eso sí puede hacerlo. Puede solicitar una indemnización y se debe tener en cuenta que un proceso de indemnización es un proceso largo, laxo, que va a tener que acreditar el daño que puede haber sufrido y hacerlo de forma documental, ¿no? Perfecto, doctora, muchas gracias por las precisiones. Y para las personas que recién se están conectando, este es el consultorio legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, un espacio habilitado para que podamos conversar así como estamos haciendo ahora de manera cercana, dinámica y por supuesto que la defensa pública pueda acercarse a ustedes. Doctora, este es un momento bastante propicio para conversar acerca de la labor de la defensa pública y comentarle a quienes nos acompañan cuál es el rol en estos casos. La defensa pública le brinda el servicio gratuito de asesoría, orientación y representación a las personas, mujeres que quieran presentar una demanda de reconocimiento de paternidad, en este caso de filiación, solo presentando los documentos referidos a acreditar la relación que hubiera podido existir entre ella y el padre. Luego también se va a solicitar que adjunten los documentos que acreditan los gastos del menor en caso de que se dé la sentencia a su favor. Es importante mencionarles, siempre se menciona a las usuarias de la defensa pública que deben estar convencidas de que la persona a la que están demandando es el padre, porque de lo contrario ellas van a tener que asumir los gastos propios de la demanda, las costos, las tasas e incluso devolver el pago del ADN que está obligado a realizar el demandado. Doctora, y para las personas que también nos están acompañando y se están uniendo, los invitamos a seguir compartiendo la transmisión para que esta información pueda llegar a más personas y por supuesto que conozcamos con mayor detalle los derechos que tenemos. Más adelante también comentaremos acerca de las labores que viene emprendiendo la defensa pública con las caravanas de justicia a nivel nacional. Doctora, nos indican y bueno, nos consultan, ¿hasta qué edad puedo solicitar pensión de alimentos? La pensión de alimentos está otorgada, se establece la ley, hasta los 28 años, siempre que el menor de edad, y en este caso ya mayor de edad, esté realizando actividades propias de adquirir un oficio. Por ejemplo, estudiar en la universidad una carrera técnica, cualquier tipo de estudios que pueda estar realizando, hasta los 28 años. Correcto, doctora, con el requisito que esté estudiando entonces. Exacto. Y esta cuestión de que está estudiando de manera satisfactoria, ¿qué nota se podría colocar para entender como satisfactorio? Para entender como satisfactorio se debe tomar en consideración que deben ser notas aprobatorias. No es requerido pues, de 0 a 20, el 20 para considerarse como satisfactorio, pero sí se va a considerar no satisfactorio si la persona que está estudiando jala cursos y repite constantemente, ¿no? Entonces continuamos con nuestro consultorio legal. Esta semana estamos conversando acerca de reconocimiento de paternidad y pensión de alimentos, así que ahí vamos con las preguntitas que nos han dejado. Victoria nos dice, ¿qué se hace si un hombre se beneficia laboralmente por un niño al cual firmó como suyo, pero no lo es? Habría que especificar qué clase de beneficios laborales puede tener una persona. Al contrario, lo que tiene son cargas. El único beneficio laboral que podría entenderse es la asignación familiar, pero la asignación familiar es un monto de 95 soles, ¿no? Más va a significar la obligación de prestar alimentos que ese monto de 95 soles. Entonces no hay realmente un beneficio que pueda tener una persona por reconocer un hijo que no es suyo. Correcto, doctora. Shirley nos pregunta, yo tengo una sentencia y el señor no cumple con el depósito mensual, ¿qué puedo realizar allí? En este caso, cuando ya existe una sentencia de alimentos y hay un incumplimiento, lo que debe hacer es solicitar una propuesta, tiene que presentar una propuesta de devengados. Esta propuesta de devengados va a ser trasladada al demandado y una vez aprobada por el juzgado, se puede incluso, ante el incumplimiento, solicitar que se inicie un proceso penal por omisión a la asistencia familiar.
Correcto, doctora. Nicolás nos pregunta, ¿me pueden subir la pensión de alimentos si no he aumentado mi ingreso salarial y no percibo otros medios monetarios? Se puede solicitar una pensión de alimentos y el juez lo puede otorgar siempre que se acredite que los gastos del menor se han incrementado. Existen dos circunstancias para solicitar un aumento en la pensión de alimentos. Una de ellas es el incremento salarial, el incremento de ingresos del demandado, pero la otra es que se hayan incrementado las necesidades del menor. Entonces, aunque no se cumpla una de ellas, basta con la primera para que se pueda iniciar el proceso y se pueda sentenciar un aumento. Correcto, doctora. Continuando con las preguntitas del público. Ya se hizo el ADN, pero aún no va a reniega a colocar su firma. ¿Qué proceso realizo allí? Si es que se ha hecho el ADN de forma voluntaria y no dentro de un proceso, igual lo que tiene que hacer es demandar filiación. Dentro del proceso se puede ofrecer la prueba de ADN particular que se realizó, sin embargo, el juez, si es que no es dentro de uno de los laboratorios que están comprendidos en la lista de los juzgados, va a tener que formularse una nueva prueba de ADN. Correcto, doctora. Continuando con nuestro tema de hoy, vamos a conversar también acerca de otras preguntitas, como por ejemplo, Maite nos dice, si yo presento una demanda por abandono de hogar, ¿qué sucede después? Una demanda no es, sino es una constatación de abandono de hogar. Les va a servir para poder iniciar cualquier tipo de proceso relacionado al divorcio o a la tenencia incluso, porque se va a dejar constancia de un hecho, y el hecho es que las personas, dos personas que convivían, que estaban en el mismo domicilio, ya no lo hacen, ¿no? Pero no está relacionado con un tema de alimentos, sino más con un tema distinto, que puede ser divorcio, separación o tenencia. Perfecto, doctora. Nos señalan aquí, mi padre no le da pensión de alimentos a mi hermano que posee una discapacidad. ¿Allí qué podría realizar? Se tiene que presentar una demanda de alimentos. Cuando una persona tiene una discapacidad que está debidamente acreditada a través de su carnet del CONADIS, por ejemplo, tiene derecho a que el padre le preste una pensión de alimentos de forma vitalicia, es decir, para siempre. Entonces, si el padre no cumple con ello, tanto el hermano como la madre están habilitados para solicitar esta pensión de alimentos en su favor. Perfecto, doctora. Continuamos con las preguntas. ¿En qué momento puedo pedir un aumento de pensión? El aumento de pensión, como les comenté, tiene estos dos elementos que deben cumplirse. Cuando el menor, sus necesidades se han incrementado y cuando uno, como madre, se entera que el demandado ha incrementado su capacidad económica. Cualquiera de los dos supuestos va a ser válido para poder solicitar el aumento de alimentos. Perfecto, doctora. Y para las personas que recién se están conectando, esta es nuestra transmisión del Consultorio Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Aquí estamos absolviendo las dudas de frecuente consulta relacionadas al reconocimiento de paternidad y la pensión de alimentos. Así que si usted que nos está viendo desea dejar una consultita, aquí les vamos a estar atendiendo con mucho gusto. Y por supuesto invitarlos a que sigan compartiendo esta transmisión para que esta información llegue a más ciudadanos. Doctora, nos señalan por aquí, por ejemplo, cómo se realiza el procedimiento en el caso de una mujer gestante en estado de abandono. Cuando la madre que está gestando no recibe el apoyo económico del padre, que es el padre del menor, lo que puede realizar es presentar una demanda de alimentos. Los alimentos se entienden incluso a favor de la madre gestante. Entonces, solo va a tener que acreditar y fehacientemente la relación, es decir, por ejemplo, si son dos personas que están casadas, puede solicitar una pensión de alimentos si su esposo no está cumpliendo con prestarle los alimentos correspondientes a ayudarla con su estado de gravidez. Ahora, si es que no son esposos, lo que se va a tener que hacer es acreditar. Se puede solicitar igual una pensión de alimentos, pero se tiene que acreditar la relación, al no existir todavía un menor. Entiendo, doctora. Esperemos haber absuelto la duda y si no, de todas maneras, los invitamos a seguir comentando. Doctora, Pilar nos señala que tiene 2 hijos que no están firmados por su papá. ¿Podemos repetir paso a paso cuál es el mecanismo para el proceso de reconocimiento de paternidad? Claro. Siendo 2 menores incluso, el proceso se puede hacer, se puede demandar dentro del mismo proceso judicial el reconocimiento de ambos menores, acreditando la relación que existió o existió, ¿no?, entre la madre y el padre, y luego solicitando que se practiquen las pruebas de ADN correspondientes. Es bastante sencillo, no se requiere documentación adicional, solamente acreditar la relación y solicitar las pruebas de ADN presentando las
partidas de nacimiento donde se verifica que no aparece el nombre del padre. Doctora, ¿y puedo prohibir las visitas si no le dan pensión de alimentos a mis hijos? No, es un tema recurrente en los procesos de alimentos incluso y para las usuarias de la defensa pública consultar este tipo de acciones, pero no es válido restringir el acceso del padre al menor pese a no cumplir con los alimentos. ¿Por qué? Porque el derecho de convivir con el padre no es solamente del padre, sino es del menor. El menor tiene derecho a convivir con su padre, independientemente de las obligaciones alimentarias que éste no esté cumpliendo. Entonces, no se puede restringir este acceso, no por salvaguardar los derechos del padre irresponsable que no cumple con sus obligaciones, sino por salvaguardar los derechos del menor, que tiene el derecho a convivir sanamente con su progenitor. Correcto, doctora. Alma nos está preguntando y nos señala que nunca el padre de su hijo le pasó ninguna pensión. Tiene el apellido efectivamente, pero no le ha brindado la pensión de alimentos. Paso a paso en este minuto, Alma, que nos está viendo, ¿qué debe hacer? Si está reconocido, ¿cierto? Sí, dice que señala que tiene el apellido. Ya, si está reconocido, lo que debe hacer es demandar alimentos cuanto antes. Y es importante dejar claro que los alimentos, si es que no se presenta una demanda a favor del menor, se entiende que el padre está cumpliendo. No existe un pago retroactivo, es decir, yo no puedo demandar hoy y pedir que me paguen los 10 años que no me pagaron de alimentos. Para el Estado, para el Poder Judicial, se entiende que si el padre no fue demandado es porque se cumplía con los alimentos. Es muy importante que si el padre no cumple con los alimentos, se presente la demanda cuanto antes. No existen cobros retroactivos. Doctora, Karen nos señala que su proceso está en instancia penal, pero que aún el padre no pasa la pensión. Durante, por ejemplo, estas instancias procesales, ¿se puede solicitar provisionalmente que se pueda adelantar la pensión de alimentos antes de tener una sentencia? Los alimentos, cuando se presenta una demanda de alimentos, existe una medida cautelar que es la asignación anticipada de alimentos. Esta medida cautelar es dictada de forma obligatoria por el juez, aun si la demandante no lo pide. Esta asignación anticipada de alimentos hace que, independientemente de cuánto se demore en sentenciar un proceso de alimentos, ya existe la obligación por parte del padre a cumplir con un monto provisional asignado por el juez. Correcto, doctora. Aquí nos señala lo siguiente: ¿debo pagar pensión de alimentos incluso cuando ya es mayor de edad? Sí, debe pagar pensión de alimentos siempre que la persona que es mayor de edad esté realizando estudios de forma satisfactoria y eso hasta los 28 años. Correcto, doctora. Nos señalan, ¿cómo solicitó las notas a la universidad para verificar los estudios satisfactorios? Si es el padre del joven, pues tiene todo el derecho a solicitar esta información. Ahora, también existe un proceso judicial que se llama exoneración de alimentos. Este proceso judicial es el que puede iniciar un padre cuyo hijo ha alcanzado la mayoría de edad y no está realizando estudios o no los realiza de forma satisfactoria. Nos señala, necesito un abogado de oficio, por favor, ayúdenme. ¿Cómo pueden las personas que nos acompañan acceder a la defensa pública? La defensa pública tiene diversas sedes a nivel nacional para cada uno de los lugares donde se encuentran nuestros usuarios y solamente tendrían que acceder a la página del Ministerio de Justicia y verificar en la pestaña de defensa pública para buscar la sede más cercana a su domicilio. Correcto, doctora. Como nos señalaba, la defensa pública está a su disposición y poseen diversos canales de comunicación. Nos señalaba el Fono Alegra 1884, una línea totalmente gratuita a nivel nacional, y pueden ingresar a www.gov.p/defensa pública y encontrar la sede a nivel nacional que le quede más cercana. Doctora, coméntenos nuevamente, por favor, si se puede realizar un mismo proceso de reconocimiento de paternidad y pensión de alimentos. Sí, el reconocimiento de paternidad es un proceso judicial llamado filiación y dentro de este proceso, de forma accesoria, se puede solicitar una pensión de alimentos. Esta pensión de alimentos será dictada en la misma sentencia que declara la paternidad del demandado. Doctora, ¿y hay algún porcentaje fijo para establecer una pensión de alimentos? No, no existe un porcentaje fijo. Lo que establece la ley sí es que el máximo que se le puede descontar a una persona por concepto de pensión de alimentos, que incluye a todos sus hijos, es el 60% de su remuneración.
Correcto, doctora. Y por ejemplo, nos señala Melissa, ¿qué pasa si mi papá nunca me pagó pensión cuando yo era menor de edad? ¿Ahora a la fecha se puede hacer algo? Puede demandar alimentos siendo mayor de edad si es que está realizando estudios de forma exitosa, pero como les mencioné, como es importante resaltar, no existe un cobro retroactivo de los alimentos. No puedo cobrar los alimentos que no se me fueron otorgados y que no fue demandada su requerimiento. Nos señalan cuál es el máximo que uno puede dar por pensión de alimentos. No existe un máximo. La pensión de alimentos está directamente relacionada al monto que percibe el padre y a las necesidades del menor. Doctora, Ivette nos dice, si se encuentra en España y no paga la pensión a pesar de una sentencia, ¿qué puedo hacer allí? Si tiene una sentencia judicial, lo que debe hacer es ejecutarla. En vía de ejecución puede solicitar la liquidación de devengados y en esta liquidación de devengados se puede iniciar un proceso, una vez aprobada, se inicia un proceso por omisión a la asistencia familiar y es posible requerir, digamos que mandar esta notificación a través del consulado de España. Claro, doctora, y en el caso que no se conozca el domicilio del demandado, ¿qué se puede realizar allí? Cuando el domicilio digamos que no está habido, se va a notificar a la dirección del RENIEC. Si esta dirección del RENIEC, digamos que se devuelve la cédula de notificación, se puede solicitar que se notifique a través de edictos y a través de correo electrónico, WhatsApp, ¿no? Que es lo último que se habilita. Correcto, doctora. Entonces, para las personas que nos están acompañando el día de hoy, señalarles que hoy día nos encontramos en el consultorio legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y pueden seguir realizando consultas sobre pensión de alimentos y reconocimiento de paternidad. Doctora, nos estaba señalando algo interesante. Por ejemplo, yo pensé que la pensión de alimentos era hasta los 28, pero me señalaron que solo cuando se termine una carrera. ¿Es eso correcto? Claro, la ley establece que es hasta los 18, hasta los 28 años, pero esto está directamente relacionado a la capacidad que ya tenga el estudiante de poder realizar actividades económicas. Es decir, si yo inicio mi carrera universitaria y termino a los 23 años, ya no puedo exigir que se me prolongue la pensión de alimentos porque ya soy un profesional y puedo ejercer las labores propias de mi función. Es decir, solo en el caso, por ejemplo, si yo estudio medicina, evidentemente después de 5 años no puedo ejercer, tengo que realizar una serie de actividades posteriores y es en virtud a esa situación que se extiende hasta los 28 años, pero no es una regla general, sino es atendiendo al caso en concreto. Claro, doctora. ¿Y cuáles son los criterios que utiliza un juez para establecer una pensión? Los criterios establecidos son la necesidad del menor, la necesidad comprobada y además la capacidad de generar dinero del demandado. Es importante señalar que no se trata de cuánto gana el demandado, sino la capacidad que tiene para generar dinero. Es decir, si yo demando a una persona que simplemente no quiere trabajar, sería contraproducente, sería injusto para el menor que no pueda acceder a una pensión justa solo porque el padre no quiere trabajar. Entonces, el juez toma en consideración no solo el dinero, la cantidad de dinero que gana el demandado, sino su capacidad. Correcto, doctora. Y nos señala lo siguiente, ¿cómo es la tenencia compartida ahora con la modificación de ley? La tenencia compartida establecida ahora por las modificaciones en la ley es que ambos padres tienen el mismo derecho a compartir en forma equitativa la convivencia con su hijo. Y para que se dicte una tenencia exclusiva, se debe tener en consideración ciertas circunstancias para que no sea procedente. Es decir, la regla general es la tenencia compartida bajo cualquier concepto. Solo si es que existe una de las circunstancias establecidas en la norma, se puede dictar una tenencia exclusiva. Correcto, doctora. Y Mari nos señala, si pierde el trabajo, ¿cómo cumple con la pensión? Si pierde el trabajo, busca otro trabajo. No tener una actividad laboral remunerada a través de una planilla no exonera al padre del cumplimiento de la pensión de alimentos. Correcto, doctora. Entonces, para las personas que nos están acompañando el día de hoy, señalarles que hoy nos encontramos en el consultorio legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y estamos hablando acerca de reconocimiento de paternidad y pensión de alimentos.
Si usted quiere dejar su pregunta, no duden en escribirnos, que todavía nos vamos a quedar media hora absolviendo en nuestro programa sus preguntas. Asimismo, invitarlos a seguir compartiendo nuestra transmisión para que más personas puedan conocer esta información tan valiosa. Doctora, coméntenos por favor la labor de la defensa pública en estos casos y por supuesto cómo la ciudadanía puede acercarse a la defensa pública, qué canales de comunicación tiene. Nosotros en la defensa pública tenemos el Fonoalegra, el 1884, para que los usuarios puedan acceder a hacer sus consultas. También pueden acercarse de forma directa a nuestras sedes visitando la página www.gov/defensa pública, donde van a encontrar las sedes más cercanas a su domicilio. Correcto, doctora. ¿Y cómo se puede variar el monto de pensión de alimentos? Para una variación del monto de pensión de alimentos se toman en consideración dos circunstancias. Una de ellas es el incremento en las necesidades del menor, es decir, que las necesidades que fueron tomadas en consideración cuando se emitió la sentencia han variado y también que las condiciones económicas del demandado también se hayan modificado para mejor, ¿no? Doctora, y nos señalan lo siguiente, ¿cómo puedo cambiar el apellido de mi hijo reconocido por su padre biológico, pero que en 10 años no se hizo cargo? Para cambiar el apellido se tiene que hacer el trámite de impugnación de paternidad. Esta impugnación de paternidad va a requerir que se indique quién es el nuevo padre. Ahora, lo que sí existe en estos momentos es que a partir de los 18 años, cumplidos los 18 años, el ciudadano, es decir, el que era menor de edad, puede solicitar, por ejemplo, el cambio en el orden. No puede solicitar que se saque un apellido, pero sí puede solicitar el cambio en el orden, es decir, que el apellido materno aparezca primero por no encontrarse identificado con el padre por abandono, ¿no? Eso sí es posible. Ok, perfecto, doctora. Y justamente en la misma línea nos señalan, posee el apellido del papá de mi hija, pero no quiere reconocer. ¿Puede ser reconocida por otra persona? Puede ser reconocido, pero ya habiendo colocado un apellido, va a tener que hacer un proceso de impugnación de paternidad, un proceso judicial de impugnación de paternidad. Correcto, doctora. Nos están señalando también y consultando acerca de cómo se puede solicitar la tenencia de un hijo. La tenencia es una característica de la patria potestad, es decir, el padre y la madre legalmente reconocidos tienen la tenencia del menor, no hace falta solicitarla. Lo que se puede solicitar es la tenencia exclusiva, pero como la ley establece, la tenencia compartida es la regla. Actualmente, si nosotros requerimos solicitar una tenencia exclusiva, vamos a tener que acreditar cualquiera de las circunstancias que están establecidas en la norma. Perfecto, doctora. Entonces continuamos con nuestro consultorio legal. En la edición de esta semana estamos conversando acerca de reconocimiento de paternidad y pensión de alimentos. Si usted que está viéndonos se pregunta cuál es este espacio, de qué se trata, este es un espacio habilitado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que conversemos así de manera dinámica y directa. Asimismo, señalarles cuáles son los canales de contacto de la defensa pública a disposición de la ciudadanía. Tienen el número 1884, línea totalmente gratuita a nivel nacional. Y por supuesto, si desea tener una atención legal gratuita de manera presencial, puede ingresar a www.gov.p/defensa pública, nuevamente www.gov.p/defensa pública, donde podrá conocer las sedes más cercanas a su domicilio. Doctora, coméntenos, por favor, cuál ha sido el rol de la defensa pública ahora con las caravanas de justicia a nivel nacional y las megacampañas que vienen realizando. Bueno, nuestro objetivo a través de estas caravanas de justicia es acercar el servicio de la defensa pública a la ciudadanía. Muchas veces las personas no conocen o no pueden acceder a las sedes que tenemos distribuidas a lo largo del territorio y es por eso que se busca a través de esta caravana de la justicia que estas personas puedan acceder al servicio de la defensa pública acercándose al lugar donde la caravana está, digamos que, haciendo sus funciones en el día, ¿no? Correcto, doctora. Entonces, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos viene desplegando diversos mecanismos para acercar el acceso a la justicia a través de la defensa pública. Doctora, hoy día nos están acompañando más de 500 personas en la transmisión y nos están consultando también cómo realizar una conciliación con respecto a pensión de alimentos. Para una conciliación se debe tener en consideración que el demandado
tiene que estar de acuerdo, es decir, tiene que existir una relación cordial entre ambos padres. Existen muchas veces en que las usuarias de la defensa pública desean contar con una conciliación que es el mejor mecanismo alternativo de solución de conflictos. Sin embargo, cuando existen hechos de violencia, por ejemplo, insultos o violencia física, no es posible. Entonces hay que preponderar la presentación de una demanda de alimentos. Doctora, entonces lo que nos señala no es que se pueda obligar a una persona a ir a una conciliación para pensión de alimentos, tiene que ser enteramente voluntario. Claro, uno lo invita, pero debe tener en consideración que yo puedo invitar a una persona con la que no tengo un conflicto real, que pueda devenir en digamos que en una discusión en el centro de conciliación. Y existe muchas veces eso, ¿no? Hay mujeres que buscan esta alternativa que es mucho más sencilla, rápida, la conciliación, pero al invitar a una persona que ha sido denunciada por violencia, dentro del centro de conciliación se pueden producir altercados, ¿no? Claro, doctora, de todas maneras, un tema a contemplar. Nos señalan también y nos consultan, ¿y qué sucede si el hijo que solicita pensión de alimentos se convierte en padre o madre? ¿También ahí tiene derecho a una pensión de alimentos? Se entiende que a partir de que el menor de edad que ya tiene familia, ya tiene la capacidad o tiene la obligación incluso, de generar sus propios ingresos. No está establecido en la norma que se le pueda quitar la pensión de alimentos, sin embargo, va a ser, digamos que un tema a considerar por el juez cuando se solicite una exoneración. Es decir, el padre que conoce que su hijo, a quien le estaba prestando alimentos, ya es padre, puede solicitar un proceso de exoneración de alimentos y es el juez el que va a decidir. No existe una norma específica para el caso. Correcto, doctora. Entonces, continuamos con las preguntitas del día de hoy sobre reconocimiento de paternidad y pensión de alimentos. Nos consultan, si la mamá señala que no le dan pensión de alimentos, pero existen vouchers que lo comprueban, ¿qué puedo realizar allí? Si la madre demanda alimentos indicando que no se le ha prestado ningún tipo de apoyo económico y el padre tiene los vouchers, va a tener que acreditarlo dentro del proceso. Recuerden que el proceso de alimentos va a entenderse como deuda solo desde el periodo en que el demandado es notificado. Es decir, todos los pagos que se hayan hecho anteriormente o la deuda que la madre pueda alegar no va a ser pasible de ser sentenciado. Doctora, y nos consultan, ¿en qué consiste la impugnación de paternidad? La impugnación de paternidad es cuando yo soy el padre y me he enterado, tengo conocimiento, que el hijo al que he firmado no es mío. Esa es la impugnación de paternidad. La impugnación de paternidad solo se puede presentar hasta cierta edad y además si es que puedo yo ofrecer quién es el padre. O sea, es decir, tengo yo que decir, si yo quiero impugnar la paternidad de mi hijo, tengo que mencionar quién conozco yo es el verdadero padre. Sin ese requisito no se puede presentar eso. Doctora, y Carlos nos está preguntando, tengo 18 años y nunca conocí a mi papá. ¿Puedo impugnar la paternidad y llevar el apellido de mi abuelo? No se puede impugnar la paternidad de alguien a quien no se conoce. Lo que se puede solicitar, como establece la norma, es cambiar el orden de los apellidos. El Tribunal Constitucional ha establecido que puedo yo, siendo mayor de edad, cambiar el apellido paterno, el orden, poner el apellido materno primero porque el apellido paterno no me genera ningún tipo de vínculo, ¿no? Eso es posible ya hace un par de años. Y de ese caso también se podría desprender la pregunta si puedo solicitar que me reconozca mi abuelo y no mi papá. El abuelo tendría que ser el abuelo el que solicite la impugnación de paternidad. Pero es un tema bastante anguloso porque no necesariamente se va a obtener ese pronunciamiento. La impugnación de paternidad está referida al ADN, está referida a la relación sanguínea, no tanto a, digamos que la falta de vínculo real entre el menor y el padre biológico, ¿no? Entonces, para eso se han establecido en el Tribunal Constitucional herramientas y mecanismos con los cuales un menor de edad que ha sido abandonado por su padre pueda cambiar el orden de sus apellidos, pero no sacarlo o extraerlo, ¿no? Porque es parte de su identidad. Correcto, doctora, y seguimos con las preguntitas, nos quedamos unos 20 minutos más para seguir conversando con ustedes. Nos señalan, mi expareja no es el padre biológico de mi hijo, él firmó sabiendo esta situación, ¿le puedo quitar el apellido?
No, quien tendría que solicitarlo sería el padre que ha reconocido. Sabiendo que no era su hijo, reconoce a un menor, él tendría que solicitar la impugnación de paternidad ofreciendo el nombre de la persona que es realmente el padre biológico. Sin ese requisito no es posible. Correcto, doctora, esperemos haber absuelto la duda y si no, de todas maneras nos siguen escribiendo. Catherine nos dice, ¿cuánto puede pasar a mi hijo, el padre, si tiene 4 hijos más? No existe un monto establecido en la norma para un proceso de alimentos, pero sí, evidentemente se debe tener en consideración que si un padre tiene 5 o 6 hijos, el monto de la pensión se va a ver significativamente reducido. Correcto, doctora, seguimos con las preguntitas. Carito nos dice, puse denuncia por violencia al papá de mi hijo, pero él quiere conciliar un régimen de visita. ¿Qué se puede realizar allí, considerando que tienen esta denuncia por violencia? Si existe un proceso de violencia abierto, el régimen de visitas debe contemplar circunstancias que permitan asegurar el cumplimiento de estas medidas de protección. Cuando se presenta una denuncia por violencia familiar, se dictan de forma preliminar medidas de protección. Muchas veces estas medidas de protección están orientadas al alejamiento, ¿no?, de la madre y el agresor. Sin embargo, esto no es vinculante para los hijos, por lo cual el régimen de visitas que se debe establecer debe ser en compañía de una tercera persona que sea quien entregue al menor o quien lo reciba. Esto para no vulnerar los derechos de los menores, como es importante señalar. Es el derecho de los menores a convivir de forma sana con su progenitor, a quienes se les debe proteger en estos casos, y no el derecho del padre agresor a ver a sus hijos. Correcto, doctora, esperemos haber absuelto la duda. Nos señalan, tengo un acta de conciliación, pero no me da completo el monto asignado. ¿Qué hago ahí? Si es que ya existe un acta de conciliación y no se está cumpliendo de forma, digamos que regular, con el monto completo, se debe presentar una demanda de ejecución de acta de conciliación, donde será el juez el que, a través de una liquidación, establezca cuál es el monto de la deuda y la obligación del demandado de cumplirla. Ante el incumplimiento, igual se puede iniciar un proceso de omisión a la asistencia familiar en la vía penal. Correcto, doctora. Continuamos con la edición del Consultorio Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos esta semana y los invitamos a seguir compartiendo para seguir difundiendo la información tan importante el día de hoy. Doctora, nos señalan, si paga la universidad y no alimentos, ¿eso se entiende también como concepto de pensión de alimentos? Sí, los alimentos están contemplados, todos los gastos del menor. Se llama alimentos, se denomina alimentos, pero comprende todo, alimentos, educación, salud, recreación, vivienda. Es decir, la universidad es parte de los alimentos. Yo puedo, si no es suficiente este monto, puedo demandar, digamos que alimentos para que se incluyan otros conceptos, pero está dentro de dicho rubro, ¿no? Correcto, doctora. Y nos señalan, ¿se puede pedir gastos prenatales? Sí, la madre gestante puede solicitar demanda de alimentos, incluso estando en estado de gestación, para lo cual se debe acreditar el vínculo existente entre la demandante, la madre gestante y el demandado, y con ello acreditar también de forma documental los gastos que se tienen durante el embarazo y se puede solicitar esa devolución. Correcto, doctora. Katy nos dice, ¿qué puedo hacer si mi papá no me apoya ni me ha apoyado y estoy estudiando en la universidad? Ella, como mayor de edad, puede demandar a su padre por concepto de alimentos, acreditando los gastos que viene realizando en la universidad y cualquier otro gasto que esté dentro de los conceptos de alimentos, como recreación, vivienda, salud, educación. Todos estos conceptos deben ser acreditados de forma documental y puede hacer la demanda contra su padre, siendo ella mayor de edad y es la titular del derecho. Doctora, y justamente Katy que nos estaba formulando la pregunta y las personas que nos acompañan, digamos, hoy día cerramos la transmisión, ¿cuál sería el primer paso que tendrían que hacer para iniciar la demanda? El primer paso es acercarse a la defensa pública, buscar nuestras oficinas, nuestras sedes y presentarse con la partida de nacimiento, que es lo principal para acreditar el vínculo paterno-filial, la relación de gastos, una relación detallada, pormenorizada, los comprobantes de estos gastos de preferencia, no de forma obligatoria, y la dirección a donde será notificado el demandado. Eso es muy importante porque eso es una de las razones por las cuales los procesos se detienen. Correcto, doctor. Entonces, como les señalamos, Katy y las personas que nos están señalando esta duda pueden acercarse a la defensa pública. Los canales de contacto son el Fono Alegra 1884, línea totalmente gratuita a nivel nacional. Y también si desean contar con
asesoría legal gratuita de manera presencial, pueden conocer las sedes más cercanas a su domicilio en la siguiente página: www.gov.p/defensa pública, nuevamente www.gov.p/defensa pública. Continuamos con nuestra edición semanal del Consultorio Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Doctora, ¿nos podría seguir comentando acerca del proceso de impugnación de paternidad, ya que nos están preguntando bastante por el chat? Claro, el proceso de impugnación de paternidad va a requerir que se acredite la relación existente anterior al embarazo entre la demandante y el demandado y informar al juez cuál es la dirección a la cual se va a notificar al demandado. Solamente son esos dos requisitos para poder iniciar una demanda de reconocimiento de paternidad extramatrimonial. Correcto, doctora. Y nos señala lo siguiente: ¿qué pasa si el padre no cumple con las visitas a su hijo que se acordaron en conciliación? Cuando existe un incumplimiento en el régimen de visitas, se puede solicitar una constatación policial, que es bastante útil. ¿Y para qué es útil? Esta constatación policial va a servir para poder solicitar la variación de la tenencia o la variación incluso del régimen de visitas. A veces hay un régimen abierto de muchas horas o en cualquier hora de los fines de semana. Con este incumplimiento se le puede solicitar al juez la variación para reducir digamos que este rango horario y evitar pues la expectativa que genere en un menor el esperar a su padre que nunca llegue. Correcto, doctora. Y ya aquí nos señala: ¿cómo puedo anular un apellido si el padre no da ni un sol? No se puede anular un apellido. El apellido es la identidad del menor, no está relacionada con el cumplimiento o no de los alimentos. La identidad del menor es lo que se va a proteger, por lo cual no existe este proceso para retirar el apellido del progenitor siendo él su padre biológico, ¿no? Y habiéndolo firmado. Correcto, doctora. Y nos señala también por chat: ¿y qué pasa si, o mejor dicho, se puede prohibir las visitas si no se paga la pensión de alimentos? No, no se puede prohibir las visitas debido a que el derecho que se protege en este caso es el del menor a convivir de forma sana con su padre. El padre sí ve restringido su derecho de acción para interponer una demanda por régimen de visitas. Sin embargo, la madre, si es que lo que procura es el bienestar de su menor, no debe impedir estas visitas, por el contrario, debe propulsarlas para evitar el quiebre en la relación entre el padre y el menor. Doctora, Alicita nos señala: una consulta, la pensión es 50-50, pero si la mamá se dedica al cuidado del menor. La pensión no es 50-50, existe esta falsa creencia. La pensión es obligación de ambos padres. La obligación no necesariamente va a ser en un porcentaje de 50%. ¿Por qué? Porque efectivamente quien presta atención, cuidado al menor es un trabajo en el hogar. Este trabajo en el hogar ya ha sido reconocido, es reconocido por la ley como el trabajo no remunerado. Este trabajo no remunerado se toma en consideración como un aporte económico al momento de fijar la pensión de alimentos, por lo cual no va a resultar 50-50. Correcto, doctora, y gracias por la precisión, porque es importante también derribar algunos mitos. Y un mito frecuente es que se debe dar pensión de alimentos solo hasta los 18 años. ¿Esto es correcto o es falso? No, la pensión de alimentos está establecida para el menor de edad. Sin embargo, esta pensión se puede extender más allá de los 18 años cuando el menor de edad ha iniciado estudios de forma exitosa. Es decir, si el menor está siguiendo estudios y alcanza la mayoría de edad, la pensión puede continuar incluso hasta los 28 años. Correcto, doctora. Continuamos con nuestra transmisión. Ya estamos superando los 600 conectados. Agradecerles a quienes nos están viendo y seguir invitándolos a que todas las semanas en este horario, los jueves a las 10 de la mañana, venimos realizando diversas ediciones sobre distintos temas. Y hoy día estamos conversando sobre reconocimiento de paternidad y pensión de alimentos. Los invitamos a seguir compartiendo esta información. Doctora, y en realidad en el chat nos comentan y nos consultan algo bastante frecuente, y es: ¿cómo puedo hacer para quitar el apellido si el padre no cumple con la pensión de alimentos? ¿Ello no se puede realizar o sí? Sí, no se puede realizar porque el derecho a la identidad es algo que está por encima de esta obligación del padre a prestar alimentos. El padre
tiene la obligación de prestar alimentos y existen las vías legales para solicitar su cumplimiento, demanda de alimentos, luego un proceso de omisión a la asistencia familiar que va a forzar al padre al cumplimiento. Pero el apellido es parte de la identidad del menor y es un derecho que está protegido por encima del tema de los alimentos. Nos señalan, mi hijo ya cumplió 18, ¿cómo puedo hacer para que pague sus estudios? ¿Allí quién tendrá que demandar, doctora, la mamá o el hijo si ya cumplió 18? Si ya cumplió 18, es el hijo quien tiene el derecho para accionar. Ya no puede hacerlo la madre al haber alcanzado la mayoría de edad alimentista. Doctora, nos dicen cómo puedo hacer para saber dónde trabaja o para que le puedan descontar un monto de la planilla. Existen varias formas de conocer el lugar de trabajo, pero no es necesario realizar estas actividades o estas averiguaciones, ¿no?, detectivescas tal vez, porque la norma ya se ha modificado y permite al juez ingresar a los sistemas de SUNAT, RENIEC e incluso al Ministerio del Trabajo para verificar si esta persona está en planilla y poder hacer las notificaciones correspondientes. Doctora, Maite nos dice, ¿se puede cambiar el orden de apellidos? Es decir, que vaya primero el de la madre. ¿Cómo hace el procedimiento? Sí, el trámite es un proceso constitucional que va a poder iniciar el interesado, es decir, el que fuera menor de edad. Una vez alcanzada la mayoría de edad, puede solicitarlo a través de un proceso constitucional indicando y sustentando cuál es la razón por la cual desea modificar. Muchas veces estos temas son impulsados por la falta de identificación con el padre, la falta de presencia del padre, y esto es motivo ya de pronunciamiento constitucional. Correcto, doctora. Entonces continuamos con nuestra transmisión. Nos quedamos unos minutitos más. Siempre que estamos conversando acerca de pensión de alimentos nos llegan bastantes preguntitas, así que si desean que volvamos a repetir un consultorio sobre el tema de pensión de alimentos, los invitamos a dejar su corazón, su like y así poder seguir difundiendo esta información. Doctora, y nos señalan lo siguiente, si bien es cierto, usted nos señaló que no se puede retirar el apellido a pesar de que no cumpla con la pensión de alimentos. Pero ¿qué sucede si el mismo hijo ya no desea tener este apellido? ¿Cómo realiza este procedimiento? Tampoco es posible porque es parte de la identidad, ¿no? Los apellidos están directamente relacionados con quiénes son mis padres, mis progenitores, el vínculo sanguíneo. No está relacionado al cumplimiento de sus obligaciones, ni por parte del padre ni por parte de la madre, por lo cual no es válido legalmente solicitar el sacar el apellido. Pese a que podría ser moralmente apropiado, no está contemplado en nuestra norma actual. Aunque el mismo hijo no se sienta identificado. No, lo máximo que se puede hacer y que recientemente ha permitido el Tribunal Constitucional es la alteración del orden de los apellidos. Correcto, doctora. Entonces continuamos, todavía nos quedamos unos minutitos más. Rosa nos señala, el papá de mi hijo me quiere enviar 400 soles mensuales para mi hijo. Él tiene 2 años. ¿Es lo correcto? No existe un monto correcto o incorrecto. El monto va a estar directamente relacionado a la capacidad del demandado y a la necesidad del menor. Entonces va a tener que ella analizar cuál es el monto que ella requiere, tomando en consideración que ambos deben contribuir, y de acuerdo a eso, si no llegan a un acuerdo, plantear una demanda de alimentos y será el juez el que establezca la pensión. Correcto, doctora. Y también un poco ahondar en el tema de, ¿existe alguna presunción de paternidad dentro de un matrimonio? Es decir, si existe un matrimonio y nacen hijos, ¿se presume la firma? Eso existía. Era bastante conocido que el hijo de una mujer casada se reputaba como hijo de su esposo. Sin embargo, en el 2018 se modificó el artículo 424 del Código Procesal Civil y ahora la madre tiene la capacidad y la potestad de declarar a otro padre a otro hombre como el padre de su hijo. Lo único que tiene que hacer es declararlo ante el registro al momento de hacer el registro del menor. Y nos estamos quedando 5 minutitos más, pero queremos repasar, doctora, paso a paso para las personas que nos están acompañando, cómo inicia una demanda por pensión de alimentos. Para iniciar una demanda por pensión de alimentos se deben juntar la partida de nacimiento del menor para acreditar el vínculo paterno-filial, el cuadro detallado de los gastos que deben incluir alimentación, recreación, vivienda, salud, educación, los comprobantes de tenerlos,
preferiblemente, pero no como un requisito indispensable, y además la dirección a donde será notificado el demandado. Solo estos tres o cuatro documentos son necesarios para dar inicio a una demanda de alimentos. Doctora, y también para ir cerrando nuestra transmisión, recordarles a la ciudadanía cuáles son los canales que tiene la Defensa Pública para poder apoyar en estos casos. Nosotros tenemos el Fono Alegra, que es un número gratuito a nivel nacional, el 1884, en el cual pueden solicitar el apoyo y se les va a brindar la asesoría legal necesaria para poder dar inicio a este proceso de alimentos. También pueden visitarnos en todas nuestras sedes a nivel nacional y van a poder encontrarla más cercana a su domicilio en la página web del Ministerio de Justicia, que es www.gov.p/defensa pública. Doctora, y nos vamos con esta última preguntita que nos señalan, acaba de subir, pero nos señalaba que la expareja estuvo cuidando de menor 10 años. Ahí esa expareja puede solicitar que se coloque su apellido. No, lo que podría solicitar es un proceso de adopción en todo caso. Cuando hay un vínculo más allá del sanguíneo y hay un abandono por parte del progenitor, lo que procedería es una demanda de adopción. Correcto, doctora. Y la última pregunta, ¿qué sucede si ya se posee una sentencia o un acta de conciliación y aún así no se cumple con la pensión de alimentos? ¿Qué sigue allí? Lo que corresponde es solicitar ante el mismo juzgado que emitió la sentencia una liquidación de devengados. Esta liquidación de devengados contiene todo el monto de la deuda correspondiente a los alimentos. Corre el traslado al demandado, regresa al juzgado y el juzgado puede solicitar que se inicie el proceso por omisión a la asistencia familiar en la vía penal. Correcto, doctora. Entonces, con ello finalizamos, no sin antes recordar los canales de comunicación de la Defensa Pública si necesitan asesoría legal gratuita en estos temas. Señalarles que poseen el número 1884, línea totalmente gratuita a nivel nacional, y si desean tener asesoría legal gratuita de manera presencial, pueden consultar las sedes más cercanas a sus domicilios en la siguiente web: www.gov.p/defensa pública, nuevamente www.gov.p/defensa pública, y por supuesto también colocamos a disposición las redes sociales del Ministerio de Justicia para que puedan remitirnos sus consultas y casos. Doctora, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Su reflexión final de nuestra transmisión. Perfecto. Quiero mencionarles a todos los usuarios, todas las mujeres que quieran iniciar estos procesos de filiación, que es importante entender que si es que no se demanda filiación, posteriormente no se va a poder solicitar los alimentos. Es decir, si yo tengo un menor de edad, tengo un hijo que no ha sido reconocido, es importante, en base a lo mejor, lo más beneficioso para este menor, iniciar cuanto antes la demanda de filiación y alimentos, sin importar si el demandado tiene o no tiene un trabajo fijo, si va a tener la capacidad económica para solventar al menor. Es importante que se demande para que quede establecido a través de un proceso judicial el incumplimiento del demandado. De lo contrario, no se va a poder solicitar de forma retroactiva el pago de los alimentos, y eso es muy, muy importante, ¿no? Correcto, doctora. Entonces, con ello nos despedimos, no sin antes también invitarlos todas las semanas a nuestro consultorio legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Nos estamos conectando todos los jueves a las 10 a esta hora en TikTok, así que los esperamos para conversar el próximo misma semana sobre un nuevo tema. Muchas gracias y nos vemos. Pueden encontrar la grabación completa en YouTube. Muchas gracias. Hasta el próximo jueves.